Pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que venía pensando hace un ratito, cuando estaba haciendo algo, y ahora les voy a explicar bien, y dije, tengo que prender la cámara y hablarles de esto. El tema es el siguiente, recién como yo les había contado en el video de los 1000 suscriptores, estoy por empezar a hacer videos explicando algunas cuestiones técnicas en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, así agrandamos la comunidad, somos más y todo eso. El problema es que como el inglés no es mi idioma nativo, aunque me manejo más o menos, o sea, hace fácil 15 años que trabajo con clientes de afuera y nada, hasta ahora nunca tuve una queja por mi nivel de comunicación en inglés. Uno no puede hacer, quizá como no soy bilingüe, como a veces me cuesta un poquito más pensar las cosas en inglés, no puedo hacer como con los videos en castellano donde simplemente a veces ni siquiera preparo nada, prendo la cámara y empiezo a hablar de un tema y empiezo a tirar código. Acá tengo que medir un poquito más, qué es lo que voy a decir, cuándo, entonces un poquito, quizá hasta se guiona el asunto. No tanto como un guión porque no me gusta hablar con las cosas guionadas, porque ustedes sabrán que muchas veces se me ocurren cosas y me escapo por la tangente como en este momento. Claro. Eh, bueno, entonces lo que se me surgió fue qué tan importante es saber hablar inglés en sistemas. Muchos de ustedes, vamos a abrir esto en varios pasos. Nosotros estamos en América Latina, ¿no? Muchos de los que me están escuchando son argentinos, colombianos, peruanos, uruguayos, chilenos, de donde sea, ¿no? Todos los que omitir importa, mexicanos, lo que fuere. Entonces, acá muchas veces por una cuestión de costos, porque vamos a ponerlo así, somos más baratos que en otros lugares del mundo, muchas software factories se instalan en Argentina o en Latinoamérica, vamos a poner en Latinoamérica, y son contratados por clientes del primer mundo para tercerizar el código, ¿no? Para tercerizar toda el área de sistemas. Entonces, ¿qué pasa? Casi todos los clientes estos hablan en inglés o pueden hablar en inglés. Pueden pasarles, hay casos medio extremos. Yo he trabajado con clientes, no sé, que tenían una pata en Japón o alguna cosa así, pero bueno, siempre hay gente de Estados Unidos metida y terminamos hablando en inglés. O por lo menos también, muchas veces es un factor de conjunción entre gente de otros países donde se hablan otros idiomas. Porque finalmente el idioma universal termina siendo el inglés, nos gusta o no nos guste. En mi caso no tengo problema. Pero bueno, volviendo al tema. Me fui de nuevo. Volviendo al tema. Muchos de ustedes puede ser que trabajen programando, no sé, bancos, empresas argentinas, empresas... Sigo hablando de Argentina porque conozco más el caso argentino y quizá de algún par de países más. Por favor, coméntenme en otros países si es lo que yo estoy diciendo. Quizá para los españoles sea un poco distinto porque están en Europa y quizá funcione de otra manera. Quizá me equivoqué, coméntenmelo también. Pero la mayor parte de los clientes que trabajan con software hecho en Latinoamérica son angloparlantes. Esto en base a los datos de la Universidad de Draculini o Pablo Soifer, o sea yo. O sea, y muchos años trabajando en esto. Sí, nada, esos son los datos que pude sacar. Bueno, la historia es que como somos baratos, volviendo al tema, estamos contratados siempre por gente de afuera. Entonces, saber inglés no es una opción, es indispensable. O sea, sí o sí hay que saber hablar inglés. ¿Y qué es lo que pasa? Supongamos que vos estás trabajando en un banco en este momento, donde se habla en castellano y donde pasan otras cosas como, no sé, no hay metodología, no hay un montón de cosas que en el mundo civilizado se usan. Entonces, lo que va a pasar un día es que te quieras ir de ese trabajo por, no sé, nuevos desafíos, aprender una tecnología que sea más o menos de este siglo, no sé, un salario mejor, otra vida, relacionarte con gente de tu edad, lo que sea. Entonces, está lleno de software factories. ¿Y qué pasa? Las software factories trabajan generalmente con clientes de países angloparlantes. Y pueden pasar dos cosas.
Primero, para que te contraten te van a hacer una prueba de inglés. O sea, sí o sí vas a tener que hablar inglés. Salvo que te hayan apuntado para algún cliente nacional y te estén apuntando para trabajar muy particularmente con ese cliente, pero muchas veces tampoco pasa eso, porque dicen, bueno, los próximos 2 años va a trabajar para ese cliente, pero el día de mañana lo vamos a necesitar en otro lado, porque sos un activo de la Software Factory y no de ese cliente en particular. Es feo cuando uno habla de activos, recursos y todo eso, hablando de personas, ¿no? Pero bueno, no importa, lo vamos a usar en otro video eso. Mira, ya se me abrió otra ventana para otro video. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Te toman una prueba de inglés. Generalmente la gente que te toma una prueba de inglés, salvo contados lugares, son gente de recursos humanos con un conocimiento de inglés más o menos de la media, donde si más o menos le hablaste claro y no trastablillaste demasiado, vas a andar bien. Entonces, ahí nos va a pasar algo. Vamos a ir a entrevistas con un cliente. Y acá hay dos tipos de clientes. Hay un tipo de cliente que entiende que somos latinoamericanos y de hecho para muchos de estos clientes estamos más o menos en el Cuerno de África, más o menos lo mismo todo. Todo lo que queda fuera de su ámbito es el Cuerno de África. Entonces esa gente es como que dice, bueno, no va a hablar tan buen inglés, está bien, comprendámoslo. Y después uno en las dailies escucha cada burrada que ni yo las digo, con las burradas que debo haber dicho. Y que el cliente casi, bueno, está bien, qué sé yo, qué lindo. Por otro lado, hay otros clientes que dicen, no, yo necesito a alguien que hable buen inglés. Esto suele pasar mucho y esto agrega mucho valor a la persona de sistemas. Hablar un muy buen inglés te va a abrir muchas más puertas, te va a contactar con mucha más gente y en este trabajo, en este rubro es muy importante eso. Muchas veces uno consigue el trabajo no tanto por lo técnico, sino por el inglés. Yo he visto casos donde se ha entrevistado a gente que técnicamente era maravillosa, o sea, gente impresionante, programadores IQAs que no saben lo que eran, pero con un inglés muy mediocre, trastablillando palabra tras palabra, y que el cliente te diga, no, mira, la verdad que no. Lo cual tiene sentido, ¿eh? Porque la comunicación es muy importante en un proyecto, cuando ya no es una persona programando y se necesita un equipo de trabajo, la comunicación es fundamental y muchas veces más importante que los skills de programación en sí mismo. Depende del caso, ¿no? Pero bueno. Bueno, también he visto gente que quizás no era wow, qué buen programador, qué loco, pero que tenía un inglés prácticamente bilingüe. ¿Y qué pasa? Esa gente entra. ¿Por qué? Porque sabe programar, o sea, no es un genio, pero se maneja programando. Pero puede comunicarse todo el tiempo con ese cliente. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona que más o menos programa va a poder entender el requerimiento del cliente, va a poder comunicarse bien rápido con el cliente y va a poder ejecutar las tareas que tiene asignadas. La persona que es maravillosa programando, pero su inglés es más o menos, va a tener que andar preguntando, repreguntando, no entendiendo mucho qué le pidieron y va a ser medio problemático en algún punto. Esto pasa muchas veces con esos clientes que yo les decía que piden un muy buen nivel de inglés y un muy buen nivel comunicacional, ¿no? Porque más allá del idioma hay que poder hablar fluido, hay que poder contestar todo el tiempo, poder hablar todo el tiempo, poder mandar un mail y que se entienda qué es lo que se envió, recibir un mail y entender qué se recibió, etcétera, etcétera. Por otro lado, también hay muchas veces proyectos, y a mí me ha tocado muchísimo de esto, en los cuales, si bien el cliente es angloparlante, no solo tiene contratado la Software Factory para la que uno trabaja, o uno como freelancer, no sé, muchas veces uno es freelancer y trabaja programando para un cliente, pero aparte ese cliente tiene otros freelancers o otras software factories de otros lugares del mundo, ¿sí? Muchas veces, y los que tienen un poco más de experiencia sabrán que esto pasa mucho con la India, que muchas veces tienen contratada gente de India o gente de otros países así, quizá muy alejados para nuestra cultura. ¿Y qué pasa ahí? Como les decía antes, el lenguaje universal se convierte
O sea, pasa a ser el inglés. ¿Se acuerdan del esperanto que decían que iba a ser el lenguaje universal? Bueno, no. Les guste, no les guste, les parezca bien, les parezca mal, el lenguaje universal para comunicación entre distintas personas, ni en castellano, imagínense en inglés, para distintas personas es el inglés. Y van a haber gente de un montón de países, generalmente hablando un inglés pésimo, pero hablando en inglés. Muchas veces les va a tocar trabajar con indios, pakistaníes, rumanos, no sé, gente de distintos países, ucranianos, me ha pasado, alguno de ustedes si me puede decir con gente de otros países griegos, he trabajado con gente de muchos países, cuyo idioma no es el inglés, pero ¿qué pasa? Todos van a terminar hablando en inglés. ¿Por qué? Porque es el único lenguaje que todos más o menos manejan. Más mal que bien, mayormente, pero es la única forma en la que se pueden dar a entender. Entonces mi consejo, mis queridos chichipíos, es que se pongan a estudiar inglés. Si ya son buenos con el inglés, practíquenlo mucho, porque una cosa es saberlo académicamente y otra cosa es poder hablarlo. A mí me pasó que yo iba a la academia a aprender inglés y cuando empecé a trabajar con clientes las primeras veces no sabía dónde esconderme. Ahora ya medio suelto ando y hasta cuando no sé qué, cómo decir algo y sé que voy a decir una burrada, lo digo así, tipo libremente, fluidamente y que pase. Total, en un montón de palabras a veces alguna pasa, ¿no? Pero sí, estudien inglés, perfeccionen el inglés, es muy importante, deberían hacerlo, no deberían quedarse con